La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor José Ricardo Taveras, abogado, diputado, exdiputado, y también fue director de Migración. Muy buenos días, José Ricardo. Muy buenos días. Bienvenido. Ramón, bien, qué bueno estar nuevamente por Buenos aquí. días, doctor. Yo tenía muchísimas preguntas, pero el cuestionario se me cambió con la información que aparece hoy de la sentencia del Tribunal Constitucional y de la reacción de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica. Como abogado, ¿qué enfoque tú le das a ese tema y a lo que establece los códigos militar y policial de la homosexualidad? Mira, nadie discute que el tema de la preferencia sexual es un tema muy íntimo de la... Privado. Y ni siquiera la Iglesia. Ni he visto que las iglesias evangélicas ni la católica cuestionen el tema de la preferencia sexual, el derecho que tiene cada quien al desarrollo de su personalidad, de su sexualidad, y eso la Constitución lo protege. Yo no he leído la sentencia, pero tampoco me sorprende. Conforme veo algunas versiones, lo que se ha hecho es despenalizar el tema. Y la despenalización, si es hasta ahí, me parece adecuada. Ahora, cada institución tiene su naturaleza. Sí. Los organismos de seguridad del Estado tienen, especialmente el tema de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, tienen un tipo de organización y tienen una naturaleza que amerita que ese tipo de cosas sean realmente controladas. Y donde se ha liberado, eso no significa que un miembro de las Fuerzas Armadas no tenga su preferencia sexual, porque las han tenido siempre. No, en las Fuerzas Armadas. ¿Y hasta en la iglesia? En las iglesias, en todas. Hay preferencias sexuales y hay gente que no tiene control, y hay personas que tienen su preferencia y deciden hacer, vamos a decir, un sacrificio de ella o de hacerlo discreto. Por lo menos de ejercerla discretamente. Pero desde mi punto de vista, que se lleve esa agenda a las Fuerzas Armadas no es positivo, por la naturaleza de la institución. Pero ¿y de cuál agenda estamos hablando, eso no doctor? significa... Eso no es una agenda, perdóneme. Es decir, ¿de qué agenda estamos hablando? Bueno... Es simplemente que no se penalice el tema de como prisión. Pero y había dicho que si el tema llega hasta ahí, a la despenalización, me parece razonable. O sea, porque tampoco se puede penalizar el tema, pero sí el hecho de que las Fuerzas Armadas tengan un control de ese tipo de cosas. Entonces, no me sorprende que se llegue incluso más allá, porque también desde el gobierno de Danilo Medina hasta ahora se viene haciendo un desmonte de la matriz ideológica del Tribunal Constitucional, y obviamente viene precisamente enfocada en hacer una serie de cambios que preocuparon mucho al país, con el tema de la nacionalidad, con el tema... Ahí hay personas que han expresamente cuestionado la sentencia 168-13 y que son afines a la agenda LGTBQ y son liberales. Lo que le llaman woke. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos para eso. Ahora, no quisiera hacer un juicio de fondo, porque si el tema es de que la sentencia se limita a despenalizar, yo creo que es procedente. Ahora, de que las Fuerzas Armadas mantengan cierto rigor con el tema de ese tipo de relación, va con la naturaleza de la institución, lo que no quiere decir que se violente el derecho de cada quien a ejercer su preferencia sexual como lo considere de lugar. El tema es en la institución, porque se llegan a presentar situaciones de que, por ejemplo, como estaba pasando en Estados Unidos, que empiezan a reivindicarse cuotas y hacerse cosas que la misma agenda ajena a la institución está llevando, la quieren trasplantar a la institución, y ese tipo de institución
son muy sensibles a ese tipo de cosas. Entonces, por eso la saludo si es despenalización. Si llega más allá, creo que puede tener otro tipo de repercusión. Es decir, que hasta ahí me parece bien, porque no creo que tampoco eso tenga por qué ser penalizado. Por otro lado, José Ricardo, a raíz de la desvinculación de 3 jueces de la Suprema Corte de Justicia, hubo comunicado de finjo, también de participación ciudadana. Tú escribiste en relación a una carta que publicó la magistrada Pilar Jiménez Ortiz, donde ella elabora toda una argumentación de las causas por las cuales ella fue desvinculada, y tú lo trataste eso en un artículo. Mira, yo me he ocupado del tema 2 veces. A raíz de la destitución de esos magistrados, yo escribí un artículo que titulé sobre la intención del legislador cuando se configuró el tema de la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y ahora me referí al tema de la carta y profundicé un poquito más en el aspecto jurídico del tema. Y lo hice porque yo fui una parte fundamental en el Congreso. Yo fui asambleísta en la reforma del 2010, que es la reforma más profunda que ha tenido la Constitución Dominicana. Y el presidente Fernández era partidario de la inamovilidad de los jueces permanente, hasta el retiro. Sin entrevista. Sin entrevista ni sin nada. Evaluación. No. Ahí voy después porque me gustaría conocer su opinión sobre las evaluaciones. Sí, no, ahí vamos. Ya. Entonces, el presidente Fernández manda el proyecto con los jueces inamovibles hasta la edad de retiro. Tú eres elegido, bueno, en la edad de retiro tú te vas. Y ya, tipo Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Nosotros veníamos en ese momento con una Suprema Corte que fue electa en 1997, que es el fruto de la famosa Alianza Rosada, no sé si ustedes recuerdan. Claro. Que era lo blanco y lo rojo. No digo nada, no estoy desmeritando, porque en toda la Suprema siempre ahí estaba el magistrado Subero, gente que goza de respeto, pero fue una elección extremadamente politizada. Y esa elección también impactó políticamente en el sistema de justicia, porque eso se notó. Nosotros los abogados no conocemos todo. Porque eso implicó la salida del sistema de justicia de una cantidad enorme, una cantera enorme de gente valiosa. Yo te pongo un caso, Castillo Pantaleón. Salió, ese es uno de los que salió. ¿De lo que salió? Entonces, pero fueron en cantidad de industriales. Gente que venía con una carrera desde juez de paz que no se le consideró ni siquiera para poder seguir presentándose. Tenían que, un juez que ya venía con 20 años, que comenzó de juez de paz, tenía que ir a la escuela obligatoriamente. Tú no desmantelas un sistema así. Y eso tenía implicaciones y se expresó políticamente. Entonces yo fui yo diría que el que comenzó a hablar de ese tema en la asamblea fui yo, con los demás asambleístas, en el sentido de, mira, nosotros no podemos de golpe y porrazo establecer una inamovilidad a nivel de la Suprema Corte de Justicia. Primero, porque la escuela no ha generado todavía la zapata de una carrera judicial. Segundo, porque nosotros tenemos que dar la oportunidad, y si metemos la pata, se mete la pata en la selección de unos jueces. ¿Tú te imaginas lo que es tú chuparte una conformación de la Suprema díscola y compleja, sin tú poder tener un nivel de evaluación para poderte salir de eso? Entonces, se convenció al presidente Fernández de que se estableciera un estado intermedio, porque en algún momento tenemos que llegar a la inamovilidad plena. Yo estoy de acuerdo en algún momento. Pero mientras tanto, se establece el tema de la evaluación como un mecanismo no de eludir la inamovilidad, sino de condicionarla a que usted vaya y rinda cuenta a los 7 años de que usted hizo esto, lo hizo bien o lo hizo mal. Entonces, el Consejo, que es un órgano político, no disciplinario,
puede tomar la decisión de destituir un juez, pero es sobre la base de una motivación que la Constitución le condena, que debe hacer conforme a la ley. Yo difiero del criterio con que se ha manejado el Consejo Nacional de la Magistratura hasta ahora. Porque no de este, sino todos. en general tenemos, no es la primera vez que quitan, tenemos pues. que ser justos. La práctica no es nueva. Exacto. Y yo no quiero quiero ser equidistante porque la práctica no es nueva. El problema es que ahora llamó la atención porque nunca había ocurrido que el presidente de la República usara el voto de calidad, que fue lo que pasó. Explica al público el voto Pero, de calidad. Bueno, el pero voto de calidad- podía usarlo. Que si no se sale Sí, de. bueno, de si no había, en un momento la conformación no tenía ese riesgo, porque la conformación, la integración, no permitía un empate, pero ahora sí lo permite. Entonces, cuando se dio el voto del presidente, vale por 2. Eso es lo que es el voto de calidad. Entonces, Así que había un empate con uno de los jueces. en los 3 casos, En los 3 casos. hubo un 4-4. Ahora, doctor, Y el presidente usó su voto de calidad e impuso la destitución de esos jueces. Y por eso llamó la atención, porque el tema es que cuando tú miras el acta y se le pedía, pero motiven, porque la Constitución dice motive. Cuando viene el acta de motivación, primero, la magistrada Pilar Jiménez la destituyen por el acuerdo pleno que llegó la primera sala. Que eso yo diría que es un aporte significativo, es que hemos tomado del derecho comparado, porque al aprobarse la nueva ley de casación, aquí se impuso una figura nueva que desconocida totalmente en la tradición jurídica dominicana, que es el interés casacional. Y entonces que el legislador la aprueba y no pone una vacación leyes para dar una oportunidad de socializar la figura. Fue de golpe y porrazo. Y la primera sala llega a un acuerdo pleno que se define a sí mismo como no vinculante, ni siquiera para los mismos jueces que lo firmaron, que no implica una posposición de la aplicación de la ley, todo lo contrario. Ellos trataron de edificar cómo trabajar el tema para que cuando no hubiese una catástrofe procesal con las declaraciones de inadmisibilidad de miles de recursos de casación. Y eso que se usó para ella, obviamente lo podrán usar para el resto de los jueces que quedan ahí. Y eso significa que en unas próximas sesiones se va a terminar de desmantelar, al menos la primera sala. Yo la veo en una situación porque fue una decisión que se tomó compleja. José Ricardo, vamos a hacer una breve pausa para ver los otros casos y Sí. otras preguntas que tenemos, muy especialmente porque nos faltan dos jueces más. Ya Sí, sabemos sí. la causa que se eludió en el caso de la jueza. Sí. Volvemos en unos minutos con José Ricardo Taveras. continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos acompaña el doctor José Ricardo Taveras, abogado y ex director de migración, también ex legislador. Estamos hablando, antes de la pausa, del tema del Consejo Nacional de la Magistratura y la selección y sustitución de jueces, en este caso en la Suprema Corte de Justicia. Antes hay que recordar que esos jueces eran escogidos por el Senado de la República. Luego, cuando se creó el Consejo Nacional de la Magistratura, se supone que iba a ser más democrática y hasta en cierta forma más representativa esa elección. Y eso, el tema de que si sacaron, recordamos con el juez Suárez, todo el mundo criticó que lo sacaran, Julio Aníbal Suárez, Aníbal Suárez. Y como quiera lo sacaron, a pesar de haber sacado un 98% en su evaluación. El tema que se aduce ahora, por lo menos que la prensa recoge, es de idoneidad. Y el tema es, si lo que están aquí... Y sacaron a la procuradora general, la sacaron y la desconsideraron. Entonces el tema es, doctor, si realmente esos representantes del Consejo Nacional de la Magistratura son los que hacen la evaluación, y evaluación en base a que quién hace el informe que ellos evalúan. Mira, Ese es el punto. esos informes vienen de la misma Suprema Corte de Justicia que lleva las estadísticas Ya. del desempeño de los jueces. Y es el acta
del Consejo Nacional de la Magistratura la que pone en evidencia la mezquindad con que se manejó este tema. Porque cuando tú dices, bueno, ese acuerdo pleno, mira, lo tomamos del derecho comparado, fundamentalmente en España se estila ese tipo de cosas, y eso eran como pautas de orientación de cómo eventualmente la Suprema podía interpretar la nueva ley. Ahora, doctor, pero es un paréntesis. Antes era el Senado, después el Consejo Nacional de la Magistratura. El doctor Fernández en su momento había dicho que debían ser inamovibles. Inamovilidad es muy bueno si el juez es bueno. Y lo siguen siendo. Si es bueno, por 7 años. Sí, lo siguen siendo, porque el problema es... Pero y si se elige, por ejemplo, con un criterio político y es malo o es sesgado, entonces tenemos que fumárnoslo hasta que tenga los 75. De acuerdo, pero lo siguen, la inamovilidad de la Suprema Corte de Justicia, yo me refería que desde mi punto de vista, respecto al criterio que puedan tener otros, pero tengo la ventaja no de ser el abogado, no, de ser legislador, que sabe por qué se tomó esa decisión. Pero 7 años y la razón es que los jueces siguen siendo inamovibles. Lo que pasa es que en el caso de la Suprema son inamovibles de una manera condicionada. Que usted es inamovible, pero usted viene aquí cada 7 años, nosotros lo podemos reconducir su término en la medida en que usted haya tenido un desempeño adecuado, que cumple con el espíritu de lo que tú dices. No tenemos por qué chuparnos un juez de por vida que no nos está dando los resultados. Pero ¿qué pasa? La interpretación que se ha dado es como si eso se tratara de una facultad de libre remoción de los jueces. Y ahí es donde yo no estoy de acuerdo. No con un argumento legal. La Constitución dice en el 151 son inamovibles, pero el 180 te dice, bueno, el Consejo puede, de acuerdo con lo que dice la ley, no el reglamento como ellos pusieron en el acta, hacer una evaluación al término y podrá reconducir pero no significa que eso deroga ni la carrera judicial ni la inamovilidad. De manera que cuando el Consejo consigna la destitución de un juez, debe hacerlo por causas graves. Ahora, doctor, que tiene que ser el consenso. Costoso que sale eso también. Costosísimo. Porque sale muy costoso porque después de permanecer por 7 años, si deciden no continuar con ese juez, va pensionado con una super mega pensión, aunque la persona sea muy joven, como se ha dado en muchos casos. Y este es un país pobre que debe ver bien, por eso le preguntaba. Pero también es doloroso que un juez bueno, que se ha preparado, claro, que ha estudiado, y que lo saquen, lo cercenen. Mira, por ejemplo... Porque ya esa carrera queda cercenada. Sí, sí. Pero miembro de la Suprema Corte de Justicia. La magistrada Pilar Jiménez es una persona joven aún, que puede dar mucho al país, pero por ejemplo... los otros dos casos. Mira, yo ni la he tratado a ella. Pero lo que me estoy refiriendo es el tema, he visto una gran defensa de su trabajo, y además el acta se pone en evidencia, porque los que votaron a favor ponderaron positivamente, en el caso de ella y de los demás, hablan de por ejemplo, de más de 11.000 sentencias, que venció, esa es una de las cámaras que más cargadas que tiene la Suprema, y que venció la morosidad, etcétera. Entonces tú ves esos datos que usaron y los argumentos de la parte que quería salir de ella. Y tú dices, bueno, pero esto tienen un soporte técnico. Pero los otros era simplemente cuestionando una decisión. Una decisión colegiada. Porque esa es la que ella dice, que entonces la ha empezado a criticar porque ella mencionó al magistrado Napoleón Esteves. Pero ¿y cómo ella demuestra que se le trató con doble rasero si no menciona el tema de que Napoleón también aprobó ese acuerdo pleno y que no se le enrostró a la hora de designarlo como presidente del Tribunal Constitucional? Una persona que todos respetamos, idóneo y capacitado. Pero, y yo estoy de acuerdo muy bien en que lo nombraran como presidente del Constitucional. Pero ¿por qué para él no valía el argumento y para ella sí? Entonces, en el caso de Alexis Ríos, que es una figura académica,
al margen de su historial como juez, que comenzó, entiendo que en Ocoa, como juez de paz. Pero con muchísimas publicaciones, uno de los doctrinarios más prolíficos que tiene el derecho en este momento. El caso es que el mismo Consejo consigna en su acta que, si bien es cierto que el magistrado Alexis Reed no cumple, o sea, que la motivación de la edad no es una de las contempladas por la ley, ahí mismo están violando la Constitución. ¿Por qué? Porque si la Constitución le dice usted puede relevarlo, o sea, sí, en base a uno de los parámetros que la ley diga, y entonces están usando el parámetro de edad, de que porque va a usar un 30% del periodo. No, ese señor se ratifica y cuando llega a la edad reglamentaria sale y no cumple el periodo completo y se le designa un sustituto. Exacto. ¿Cuál es el problema? Usted no puede tronchar una persona con la capacidad del magistrado Reed. Y en el caso del magistrado Ferrer Landrón, ahí el sesgo político se nota porque ahí no hay motivación. Ahí simplemente se dice que no cumplió con las... pero no dicen, no argumentan nada. O sea, es un caso penoso. Pero en esencia lo que yo planteo es que el Consejo de la Magistratura tiene que considerar que no tienen facultad de libre remoción y que las consideraciones que deben consignar en las actas deben ser de suficiente peso como para que puedan derribar el principio de inamovilidad. ¿Quién va a decirle a ellos que hagan ese análisis? Es decir, la Constitución se lo dice. ¿Cuál de ellos? De que, señores, en vista de la crítica que hemos tenido, vamos a ver cómo lo hacemos. Ajá. Bueno, pero... pero que en este caso, como dice, fue el presidente. Pues había un empate, fue una discusión. Mira, o sea, ahí se nota a todas luces que se están haciendo espacio para los candidatos. Están preparando campo. Pero y antes no hacían ese espacio, doctor. Porque incluso, ¿qué se puede decir? Antes siempre no se ha hecho espacio. Se ha hecho el espacio. Pero el problema es que estamos frente a un poder que dice, no miren para atrás. Como antes de mí fue el diluvio, ¿verdad? Entonces no miren para atrás. Lo malo de atrás no puede justificar lo malo de ahora. Entonces no venga a reeditar las malas prácticas. Ahora, para atrás no todo es malo. Por ejemplo, Leonel Fernández dirigió un consejo de la magistratura que nombró a Milton Ray Guevara como presidente del Constitucional, siendo el magistrado Milton Ray Guevara un cuadro político importantísimo, senador, ministro de Trabajo del PRD. Pero él había renunciado. Pero ahora, está bien, pero tenía los vínculos históricos de él, estaban en el partido de la oposición. Y lo designaron como quiera. Y a Miriam Germán la designó ese consejo. Pero tú sabes por qué. Porque ¿quién puede quitarle a Milton Ray el mérito de ser, primero, un académico de primer nivel? Segundo, el precursor fundamental del desarrollo de esa institución, del derecho constitucional en este tiempo. Fue el primer constitucionalista que comenzó a hablar de ese tema. O sea, la paternidad de esa institución y de todo está muy vinculada a la vida de Milton Ray. Y porque él sea PRDista no puede... Tuvo una ejecución no impecable. que lo fuera, porque él haya militado. Porque aquí también se renuncia pero todo el mundo, todos nos conocemos en este país. Eso porque renunciara no. Es que él tiene todos los méritos personales, así sea del partido que sea. ¿Entiendes? Entonces tú no puedes estar... Entonces no todo fue malo. El problema es que cuando tú te vas a designar, se suponía que el Consejo, que está integrado por el sumum del poder, donde está representada las élites del poder, iba a hacer otra cosa, que iba a superar el Senado, pero lo que han hecho es elitizar la selección de los jueces. Y sobre todo con estas malas prácticas que todo el mundo sabe, como ya los mismos candidatos que han ganado reconocen que no pueden meterse en la lista si no lo llaman, métete, que tú vas. Sí. Eso es así. Hay que tener un padrino. Pero ven acá, nosotros hemos visto y sabemos cómo se preparan las preguntas y cómo que se ha trascendido
que se le dan las preguntas que se le van a hacer a los candidatos que quieren que pasen. Entonces, eso es lo que tenemos que superar. El Consejo debe saber, mire, usted tiene un candidato que no es candidato nada, es juez. Y ese juez usted tiene que saber que se prevalece primero de la carrera. Segundo, en el caso del magistrado Ritt, de la magistrada Pilar, que vienen de la carrera, ellos no fueron designados en la cuota que tiene el Consejo de ponerlos ahí. Ellos vienen de abajo. Tienen el beneficio de la carrera judicial del artículo 150. Tienen además el beneficio de la inamovilidad, 151. Entonces, usted no tiene una persona que usted puede llevarse de encuentro el artículo 150, el 151, el 180, violando el principio de inamovilidad, la carrera judicial, y violando su obligación de dar una explicación de que ese magistrado no se desempeñó y que su desempeño ha sido grave y no satisfactorio. Usted tiene que explicar eso. Usted tiene que explicar. Muy bien, José Ricardo. Yo creo que está claro, clarísimo. Está clarísimo. Muchísimas gracias, José Ricardo. Gracias a ustedes. Gracias. Nos ordenan que tenemos que despedirnos de aquí mismo. Nos vemos mañana, que será viernes. Que el Señor los bendiga. Bueno, que pasen un excelente jueves. Hasta mañana, Dios mediante.